Concepto 12. Garantías generales de la conferencia. En todos sus procedimientos, la Conferencia de Servicios Generales cumplirá con el espíritu de las tradiciones de AA, teniendo especial cuidado de que la conferencia nunca se convierta en sede de peligrosa riqueza o poder, que fondos suficientes para su funcionamiento, más una reserva adecuada, sean su prudente principio financiero, que ninguno de los miembros de la conferencia sea nunca colocado en una posición de desmedida autoridad sobre ninguno de los otros, que se llegue a todas las decisiones importantes por discusión, votación y, siempre que sea posible, por unanimidad sustancial, que ninguna acción de la conferencia sea personalmente punitiva o una incitación a controversia pública, que, aunque la conferencia pueda actuar al servicio de Alcohólicos Anónimos, nunca realizará ninguna acción de gobierno, y así como la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, a la cual sirve, la conferencia en sí misma, siempre permanecerá democrática en pensamiento y en acción. El concepto enunciado corresponde literalmente al artículo 12 de la Carta Constitutiva de la Conferencia. Hay buenas razones para incluirlo en este contexto. Considerada en su totalidad, la Carta Constitutiva de la Conferencia es la sustancia de un acuerdo informal que se hizo entre los grupos de A y sus custodios en 1955. Es la base convenida de acuerdo sobre la que funciona la Conferencia de Servicios Generales. En parte, la Carta es un documento flexible, sus 11 primeros artículos pueden ser enmendados por la misma conferencia en cualquier momento. Pero el artículo 12 forma una clase aparte. Para poder enmendar o anular alguna de sus vitales garantías, se requiere el consentimiento escrito de las 3/4 partes de los grupos de A que figuren en el directorio, grupos que efectivamente voten sobre cualquiera de tales propuestas, y se ha dejado un margen de 6 meses, para que se le dé al asunto la más cuidadosa deliberación. Aunque en esta forma, se ha hecho difícil efectuar cambios en las garantías del artículo 12, no se ha hecho de tal forma que sea imposible. Es claro que todas estas garantías tienen alta y permanente importancia para el bienestar general de A. Por este motivo, creemos que solamente debiéramos permitir cambios en ellas, si hubiera una evidencia positiva de sus defectos, y, en tal caso, solamente con el consentimiento de los grupos de A. Por consiguiente, las hemos puesto a la misma altura que las 12 tradiciones, pues creemos que son tan importantes para los servicios mundiales, como lo son las tradiciones para A como un todo. Las garantías del artículo 12 forman una serie de compromisos solemnes para asegurar que la conferencia siempre estará en conformidad con las 12 tradiciones de AA, que la conferencia nunca será sede de gran riqueza o de gobierno, que su política fiscal siempre será prudente, que nunca se creará una autoridad absoluta, que siempre se observará el principio de unanimidad sustancial, que nunca se tomará ninguna acción punitiva, que nunca se incitará a la controversia pública, que únicamente estará al servicio de AA, y que siempre será democrática en espíritu. Estas garantías indican las cualidades de prudencia y espiritualidad que siempre deberá poseer la Conferencia de Servicios Generales. Dejando a un lado cualquier defecto imprevisto, estos son los vínculos permanentes que mantienen a la conferencia atada al movimiento al cual sirve. Hay algunos aspectos importantes en estas garantías que merecen considerarse. Nótese, por ejemplo, que todos ellos son consejos de prudencia: prudencia en las relaciones personales, prudencia en asuntos de dinero, prudencia en nuestras relaciones con el mundo que nos rodea. Para nosotros, la prudencia es un efectivo término medio, un canal de salida entre los obstáculos del temor, a un lado, y la temeridad por el otro. La prudencia crea en la práctica un clima definido, el único clima en el cual pueden lograrse la armonía, la eficacia y el permanente progreso espiritual. Las garantías del artículo 12 expresan la sabiduría de prever el futuro basándose en las lecciones del pasado. Son la suma total de nuestra protección contra los errores innecesarios y contra nuestras tendencias naturales de adquirir poder, dinero, prestigio y cosas afines. El artículo 12 se abre con esta declaración general: en todos sus procedimientos, la Conferencia de Servicios Generales cumplirá con el espíritu de las tradiciones de A. De todos los cuerpos y grupos de Alcohólicos Anónimos, la conferencia es la que mayormente debiera considerarse obligada a acatar la tradición. Por algo ha sido llamada la guardiana de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos. En esas mismas tradiciones están delineados los principios generales para la mejor dirección de nuestros servicios, y en ellas se expresan las bases y actitudes de prudencia que conforman nuestra armonía. Por consiguiente, las 12 tradiciones de A afirman el derrotero de la unidad y de la función que debiera representar nuestra Conferencia de Servicios Generales al más alto grado posible. Las garantías del artículo 12 son las siguientes. Primera garantía: en la conferencia nunca se presentará una acumulación peligrosa de riqueza o poder. ¿Qué se entiende por riqueza o poder peligrosos? ¿Significa esto que la conferencia no debe tener virtualmente dinero o poder? Obviamente no. Tal condición sería peligrosa y absurda. Lo único que podría resultar sería una inefectiva anarquía. Nosotros debemos usar algún dinero, y debe haber alguna autoridad para servir. Pero, ¿en qué cantidad? ¿En qué punto debemos marcar los límites? La principal protección contra el exagerado amontonamiento de dinero o de autoridad en las manos de la conferencia se encuentra en las mismas tradiciones de A.
Mientras nuestra Junta de Servicios Generales rehúse aceptar contribuciones de fuentes ajenas y las donaciones de cada individuo a la oficina de servicios se mantengan en niveles módicos, podemos estar seguros de que no se presentará acumulación de riqueza en ningún sentido peligroso. Tampoco es probable que habrá un gran exceso en las contribuciones de los grupos sobre los gastos adecuados de funcionamiento. Afortunadamente, los grupos de A tienen una saludable renuencia a la creación de servicios innecesarios que solo ocasionarían costosos gastos burocráticos en nuestro medio. Es verdad que la principal dificultad que seguirá presentándose durante mucho tiempo será la de informar efectivamente a los grupos de A acerca de las necesidades financieras reales de los servicios mundiales, ya que sabemos que por medio de las contribuciones de los grupos nunca se presentará una riqueza indebida, solo necesitamos evitar la tentación de aceptar dinero del mundo exterior. En cuanto a darle a los delegados, custodios y personal administrativo la suficiente autoridad, es muy poco el riesgo que puede haber. Una larga experiencia, consignada ahora en estos conceptos, sugiere que es muy improbable que se encuentren problemas de demasiada autoridad en los servicios. Al contrario, parece que nuestra dificultad será la de mantener suficiente autoridad. Debemos recordar que estamos protegidos contra las calamidades del exceso de autoridad por la rotación, la participación votante y la cuidadosa formación de estatutos. Sin embargo, se nos previene acerca del riesgo de que se levante un dictador en la conferencia o en la oficina de servicio. A mi entender, esta preocupación no tiene sentido, puesto que con la organización que tenemos actualmente, tal aspirante no alcanzaría a durar ni un año. Y durante el breve tiempo que lograse permanecer, ¿de dónde sacaría dinero? Nuestros delegados, que representan directamente a los grupos, controlan todas las entregas de fondos de servicio. En esta forma ellos constituyen un control contra el riesgo de que se alcance demasiada autoridad personal. Considerándolos como conjunto, estos factores parecen ser una salvaguarda confiable contra los excesos de autoridad o de dinero. Hemos visto por qué la conferencia nunca podrá tener un alto grado de poder humano, pero no debemos desestimar el hecho de que exista otra clase de autoridad y de poder, que no se puede suprimir, el poder espiritual, que emana de las acciones y actitudes verdaderamente humildes, desinteresadas y dedicadas de los servidores de A. Este es el poder real que hace funcionar a nuestra conferencia. Ha sido bien dicho de nuestros servidores que ellos no nos gobiernan por mandato, sino que nos conducen por el ejemplo. Dado que nos hemos asegurado de que nunca nos gobernarán, tengo la plena confianza en que siempre serán para nosotros una fuente creciente de inspiración a medida que continúen conduciéndonos por el ejemplo. Segunda garantía, el criterio financiero prudente debe ser el tener suficientes fondos de operación, más una reserva adecuada. A este respecto, debemos extendernos un poco para revisar nuestras actitudes en relación con el dinero y sus relaciones con los esfuerzos de servicio. Nuestra actitud acerca de ofrecer gratuitamente nuestro tiempo presenta una marcada diferencia con nuestra actitud hacia la donación de nuestro dinero. Por supuesto, nosotros damos una gran cantidad de nuestro tiempo a las actividades de A para nuestra propia protección y crecimiento. Pero también nos comprometemos en sacrificios reales, para el bien de nuestro grupo, nuestras áreas y A como un todo. Sobre todo, nosotros nos dedicamos al recién llegado y es esta nuestra principal labor de paso 12. En esta actividad frecuentemente nos tomamos grandes cantidades de tiempo de nuestras horas de trabajo. Si los consideramos en términos económicos, estos sacrificios colectivos llegan a valer una buena suma. Pero a nosotros no nos parece nada extraordinario. Recordamos que en alguna ocasión la gente nos dio todo su tiempo mientras nosotros estábamos en nuestra lucha por la sobriedad. Sabemos también que casi todo el total de los ingresos individuales de los AA, que suman muchos miles de millones de dólares, ha sido el resultado directo de la actividad de Alcohólicos Anónimos. Si nadie se hubiera recuperado, no habría habido este ingreso para ninguno de nosotros. Pero cuando se trata de gastar dinero, en efectivo, particularmente para pagar los gastos de funcionamiento de los servicios mundiales, muchos de nosotros nos volvemos un poco avaros. Nos ponemos a pensar en todo aquel dinero que perdimos en nuestros días de bebedores, todas aquellas sumas que debimos haber ahorrado para emergencias o para la educación de nuestros hijos. Encontramos también que cuando dejamos caer unos centavos en el sombrero de las reuniones, no hacemos tanto ruido como cuando hablamos horas enteras con un recién llegado. No hay nada de romántico en pagar el arriendo. A veces nos excusamos cuando se nos pide que sufraguemos los gastos de servicio intergrupales o del área. En cuanto a los servicios mundiales, puede que hasta lleguemos a decir, bien, esas actividades son muy lejanas, y nuestro grupo realmente no las necesita. Es quizás que nadie las necesite. Estas reacciones son muy naturales, comprensibles y muy fáciles de justificar. Podemos decir, no dañemos a con cuestiones de dinero y la organización de servicio. Separemos lo material de lo espiritual. En esa forma lo mantendremos todo sencillo. Pero en los años recientes, estas actitudes han ido declinando y desaparecen tan pronto se muestra claramente la necesidad real de proporcionar un servicio de AA. Hacer patente tal necesidad es simplemente una cuestión de información y educación. Esto lo vemos continuamente en el trabajo que están adelantando con tanto éxito para nuestros servicios mundiales los delegados, los miembros de comités y los representantes de servicios generales.
Ellos están aprendiendo que pedir dinero bajo la presión de exhortaciones es molesto e innecesario para A. Sencillamente hacen ver lo que el dinero de servicio realmente logra, en términos de atraer a los alcohólicos a A y en términos de nuestra efectividad y unidad como asociación. Hecho esto, las anheladas contribuciones empiezan a llegar. Los donantes muy raras veces pueden conocer el resultado exacto, pero saben muy bien que un número incontable de otros alcohólicos y sus familias con certeza serán ayudados. Cuando veamos de esta manera las contribuciones, verdaderamente anónimas, y a medida que se va ganando una mayor comprensión de su permanente necesidad, estoy seguro de que las contribuciones voluntarias de los grupos de A suplementadas por numerosas pero modestas donaciones de individuos miembros de A, servirán para pagar los gastos de nuestros servicios mundiales en los próximos años. Por lo menos, en los prósperos. Podemos también sentirnos confortados por el hecho de que no tenemos que mantener un grande y costoso cuadro de trabajadores a sueldo en nuestra oficina mundial. En relación con el permanente crecimiento de A, el número de trabajadores de servicio ha disminuido. En sus comienzos, nuestra oficina de servicio mundial tenía un trabajador a sueldo por cada 1000 miembros de A. 10 años más tarde, la relación era de un trabajador por cada 3000 alcohólicos recuperados. Y en día, la proporción es de 1 a 7000. El costo actual de nuestros servicios mundiales, 200,000 pesos por año en 1960, se considera una suma muy modesta en relación con el alcance que tiene nuestra comunidad. Tal vez no haya otra sociedad de nuestro tamaño y actividad que tenga costos de administración tan bajos. Pero estas consideraciones no deben considerarse un motivo para abandonar la política de prudencia financiera. El hecho y el símbolo más potente de nuestro sentido común en materias fiscales lo tenemos en el fondo de reserva de nuestra Junta de Servicios Generales. Actualmente asciende a un poco más de $200,000, o sea, aproximadamente el costo de un año de operación de nuestra oficina de servicio mundial. Esto es lo que hemos ahorrado durante 20 años, proveniente principalmente de la venta de nuestros libros. Este es el fondo que repetidamente ha prevenido la severa escasez y el colapso total de nuestros servicios mundiales. Durante casi la mitad de los últimos 20 años, las contribuciones de los grupos de A no han alcanzado a financiar los gastos de nuestras necesidades de servicio mundial. Pero el fondo de reserva, constantemente renovado por la venta de los libros, ha podido compensar estos déficits y, además, ahorrar algún dinero. Nadie puede imaginarse lo que esto ha significado para la vida de incontables alcohólicos, que, de no haber existido o no estar operando bien nuestros servicios mundiales, no hubieran podido alcanzar nuestro programa. La prudencia financiera ha rendido sus frutos en vidas salvadas. Deben quedar bien claros estos hechos de nuestro fondo de reserva. Por pura falta de comprensión, se dice frecuentemente que, 1. El fondo de reserva ya no se necesita. 2. Si el fondo de reserva continúa creciendo, vamos a tener una peligrosa acumulación de dinero. 3. La existencia del fondo desanima las contribuciones de los grupos. 4. No acabamos el fondo porque nos hace falta fe. 5. Nuestros libros de A deberían venderse al costo para que los puedan adquirir los compradores con menos dinero. 6. El lucro en nuestra literatura básica se opone a una espiritualidad sólida. Aunque estos puntos de vista no son generales, sí son muy típicos. Por ello tal vez sea necesario analizarlos y responder a las preguntas que suscitan. Tratemos entonces de probarlas. ¿Representan estos puntos de vista una verdadera prudencia? ¿Carecemos de fe cuando insistimos prudentemente en la solvencia? Al vender libros baratos, ¿nos vamos a comprometer, como asociación, en esta clase de caridad financiera? ¿No debería esta forma de donación ser asumida más bien individualmente? ¿Es el ingreso de la venta de libros de A verdaderamente una ganancia para la sede? En 1960, justo en el momento en que esto se escribe en la operación de nuestra sede, los ingresos logran cubrir los gastos. Las contribuciones de los grupos exceden a las necesidades de servicios en un 5%. El Grapevine de A sigue operando con déficit. Esta situación comparada con la de los primeros días es estupenda. Sin embargo, esta es nuestra situación económica en la época de la mayor prosperidad que han experimentado los EU. Si así nos encontramos en tiempos prósperos, ¿qué se puede esperar de los tiempos difíciles? Supongamos que una crisis económica redujera los ingresos de la ISG en un 25% o que, a causa de la inflación, los gastos aumentaran en un 25%. En cuanto al dinero en efectivo, ¿qué significará esto? La Oficina de Servicio Mundial experimentaría un déficit anual de $50,000, añadiéndose a esto un déficit de 20,000 pesos experimentado por el Grapevine. Nos enfrentaríamos con un déficit total de 70,000 pesos cada 12 meses. De surgir una emergencia así, si no tuviéramos un fondo de reserva, ni pudiéramos contar con los ingresos de la venta de libros, pronto tendríamos que despedir a una tercera parte de nuestros 30 trabajadores asalariados y miembros del personal de A. Muchas cartas quedarían sin respuesta, muchas solicitudes de información y ayuda no serían atendidas. Tendríamos que suspender la publicación de Grapevine, o se convertiría esta en una revista de segunda clase. Tendríamos que reducir en forma drástica el número de delegados que asisten a nuestra conferencia de servicios generales anual. Este sería el precio en términos prácticos y espirituales si disipáramos nuestro fondo de reserva y sus ingresos provenientes de la venta de libros. Afortunadamente, no tenemos que enfrentarnos con una reducción así.
Nuestro fondo de reserva y los ingresos de la venta de literatura nos podrían sostener durante varios años de dificultad económica sin la menor disminución de la calidad o la cantidad de nuestros esfuerzos mundiales. Está de moda la creencia de que en los Estados Unidos no se volverán a tener más trastornos económicos graves. Ciertamente así lo esperamos y rezamos porque así suceda. Pero, ¿estará bien hecho si nosotros, los A, corremos el riesgo de disipar todos nuestros activos en la seguridad de que nunca tendremos una crisis? ¿No sería mucho mejor para nosotros si, por el contrario, tratáramos de incrementar nuestros ahorros en este periodo, en que todo el mundo, a nuestro alrededor, ha tomado en préstamo probablemente mucho más dinero del que podrá pagar? Examinemos ahora la aseveración de que la existencia de un fondo de reserva desanima las contribuciones de los grupos. Se dice que se crea la impresión de que la oficina de servicios de A ya está financiada y por lo tanto no hay necesidad de contribuir con más dinero. Esto no es, sin embargo, una actitud general y probablemente su efecto en la cuantía de las contribuciones es muy pequeño. Luego viene la cuestión de si A como un todo debiera ponerse en lo que constituye una caridad en dinero para con los recién llegados y sus padrinos, al venderles nuestros libros a un precio rebajado. Hasta ahora, los A hemos creído firmemente que la caridad personal con los miembros de nuestra asociación no debe ser ejercida por los grupos o por A como un todo. Por ejemplo, cuando un padrino se hace cargo de un recién llegado, no espera, en ningún momento, que su grupo le pague gastos en que incurra para hacer la labor de paso 12. El padrino puede regalarle a su ahijado un nuevo traje, o conseguirle trabajo, o regalarle uno de los libros editados por nosotros. Esta clase de situaciones suceden frecuentemente y es magnífico que sucedan. Pero esta caridad es la responsabilidad del padrino y no del grupo de A mismo. Si el padrino no puede regalar o prestar un libro, puede hallarlos en la biblioteca. Muchos grupos venden libros a plazos. No hay escasez de libros de A, más de 500.000 están circulando actualmente. De aquí que no aparezca una buena razón por la cual los servicios de A deberían proporcionarles libros baratos a todos, aún a la gran mayoría que puede pagarlos a los precios corrientes. Con facilidad. Parece mucho más evidente que nuestros servicios necesitan más los dólares de la venta de los libros que los necesitan los compradores. Algunos de nosotros nos preocupamos por otro asunto, el de las supuestas ganancias de los libros. Se cree que es espiritualmente malo el hecho de que la oficina de servicios y la mayoría de los grupos vendan los libros con algún margen de utilidad. Pero, ¿es esta clase de ingreso no comercial realmente una ganancia? En mi opinión, no lo es. El ingreso que tienen los grupos y la oficina de servicios por la venta de los libros es la suma de un gran número de contribuciones que los compradores de libros hacen para el beneficio general de Alcohólicos Anónimos. La solvencia continua y cierta de nuestros servicios mundiales depende básicamente de estas contribuciones. Si lo consideramos desde este punto de vista, nuestro fondo de reserva parece ser realmente el agregado de muchos pequeños sacrificios financieros hechos por los compradores de libros. Este fondo no es propiedad de inversionistas privados, sino que pertenece por entero a A misma. Ya que estamos tratando el tema de los libros, deberíamos añadir unas palabras acerca de mis regalías sobre ellos. Las regalías provenientes de la venta de los libros me han permitido efectuar todo el trabajo para A como un voluntario de jornada completa. Estas regalías me han dado la seguridad adicional de que, al igual que muchos otros A, me he ganado por completo mi sustento. Este ingreso independiente me ha permitido también pensar y actuar independientemente de cualquier clase de influencias económicas, lo que ha sido altamente beneficioso para A lo mismo que para mi propia persona. Por consiguiente, yo creo y espero que el estado actual de las regalías de que disfruto se considere justo y adecuado. Tercera garantía, ninguno de los miembros de la conferencia podrá ser colocado en posición de desmedida autoridad sobre los demás. Hemos aprendido que este principio es de un valor inestimable para el manejo armonioso de los asuntos de la conferencia. Su aplicación en nuestra estructura ya ha sido ampliamente discutida en el concepto, que trata sobre el derecho de participación, el cual hace énfasis en que nuestros servidores, tanto los grupos como los individuos, deben tener garantizado el derecho a votar en proporción razonable a las varias responsabilidades que tienen. Debido a que este derecho de participación es tan importante, lo hemos convertido en el sujeto de esta garantía para asegurarnos de que por acción de la conferencia sola, este derecho nunca podrá coartarse o enmendarse. Para tal propósito, será necesario el consentimiento expreso mayoritario de los grupos, lo cual es supremamente difícil, aunque no del todo imposible de lograr, para la conferencia. Creemos que toda nuestra experiencia en servicios mundiales justifica totalmente el que hayamos tomado una acción fuerte contra la creación de una autoridad incondicional en cualquier nivel de nuestra estructura de la conferencia. Hay que notar también que esta garantía contra la autoridad absoluta es mucho más general y abarca más en su naturaleza que el mero reconocimiento de la participación votante. Realmente significa que nosotros, en A, no toleramos la autoridad absoluta humana en forma alguna. Los derechos de votación que hemos encarecido en nuestro concepto sobre participación son simplemente un medio práctico de controlar cualquier tendencia futura de que surja una indebida autoridad en forma alguna. Esta saludable situación es, por supuesto, aún más reforzada por nuestros conceptos de apelación y de petición.
Y en día, muchos llaman al artículo 12 del Estatuto de la Conferencia la Carta de Derechos de Servicio de A. Esto se debe a que ellos ven en estas garantías, y especialmente en esta que tratamos, una expresión de profundo y amoroso respeto hacia la libertad espiritual de sus compañeros. Dios quiera que nosotros nunca nos conformemos con menos. Cuarta garantía, que se llegue a todas las decisiones importantes por discusión, por votación y, de ser posible, por unanimidad sustancial. Por un lado, hemos exigido una salvaguarda contra cualquier precipitación o decisión autoritaria de una simple mayoría y por el otro lado tomamos nota de los derechos y de la frecuente sabiduría de las minorías, sin importarnos su tamaño. Este principio garantiza adicionalmente que todas las materias importantes, hasta donde el tiempo lo permita, serán extensamente debatidas y que los debates continuarán hasta cuando se obtenga el apoyo de una mayoría abrumadora para tomar cada una de las decisiones críticas que hayan sido sometidas a la consideración de la conferencia. Cuando las decisiones son tomadas en esta forma, la voz de la conferencia habla con una autoridad y una confianza que la simple mayoría nunca podría proporcionar. Si aún resta alguna oposición, esta queda más satisfecha de que se haya escuchado completamente y que se hayan atendido todas sus razones. Y cuando una decisión que ha sido tomada por unanimidad sustancial resulta equivocada, no habrá recriminaciones molestas. Cada uno puede decirse a sí mismo, bien, tuvimos un debate cuidadoso, tomamos la decisión y luego nos resultó equivocada. Ojalá la próxima vez tengamos mejor suerte. Al igual que muchos otros altos ideales, el principio de unanimidad sustancial tiene, no obstante, sus limitaciones prácticas. Ocasionalmente una decisión de la conferencia es de una urgencia tan extrema que será necesario tomar una determinación inmediata. En tal caso, no podremos permitir que una minoría, aunque bien intencionada, estorbe una acción vitalmente necesaria y que evidentemente redundará en beneficio de los mejores intereses de A. Aquí tendremos que confiar en que la mayoría, aunque sea por escaso margen, decida si debe terminarse la discusión y pasar a la acción final. Hay ciertos otros casos en que la mayoría tendrá también que hacer uso de este derecho innegable. Supongamos, por ejemplo, que una pequeña minoría tratara obstinadamente de obligar a utilizar el principio de unanimidad sustancial para bloquear una acción evidentemente necesaria. En tal caso, la mayoría debería considerarse en la obligación de sobreponerse a este uso equivocado del principio de la unanimidad sustancial. Sin embargo, nuestra experiencia muestra que las mayorías muy raramente tendrán necesidad de adoptar posturas tan radicales como las mencionadas. Estando generalmente animadas por el espíritu de unanimidad sustancial, nos hemos encontrado que nuestra conferencia casi siempre puede guiarse por este invaluable principio. A propósito, debemos señalar que la conferencia tendrá que decidir en ocasiones con respecto a problemas particulares, cuáles serán los requisitos de unanimidad sustancial para la aprobación de estos y los 2/3, o los 3/4, o una mayoría aún más grande. Un acuerdo de tal naturaleza puede lograrse lógicamente haciendo una votación basada en simple mayoría. Para concluir la exposición de esta garantía, puede decirse sin duda alguna que tanto los resultados prácticos como los espirituales de la aplicación del principio de la unanimidad sustancial han sido verdaderamente inmensos. Quinta garantía, que ninguna acción de la conferencia sea personalmente punitiva o una incitación a la controversia pública. Prácticamente todas las sociedades y gobiernos creen necesario infligir castigos personales a aquellos miembros que violen sus creencias, principios o leyes, debido a sus características particulares. A cree innecesaria esta práctica. Cuando nosotros los miembros de A dejemos de seguir sólidos principios espirituales, el alcohol se encargaría de castigarnos. Por eso no necesitamos castigos administrados por humanos. Esta situación única es una enorme ventaja para todos nosotros, en la cual podemos confiar y de la cual nunca podemos alejarnos para entregarnos a los métodos de castigo y ataques personales. Entre todas las sociedades, la nuestra es la que menos puede permitirse los riesgos del resentimiento y los conflictos que pudieran resultar si cediéramos a la tentación de penalizar enojados a alguien. Exactamente por la misma razón, nosotros no podemos y no debemos entrar en controversias públicas, aún en defensa propia. Nuestra experiencia nos ha mostrado que aunque parezca providencial, A se ha vuelto exenta de la necesidad de sostener polémicas con otros, no importa cuál sea la provocación que se nos haya hecho. Nada puede ser más perjudicial para nuestra reputación mundial y para nuestra unidad que las disputas públicas, por muy halagüeños que parezcan los resultados inmediatos. Por todo lo anterior, es evidente que la armonía, la seguridad y la efectividad futura de A dependerán grandemente del mantenimiento de una actitud pacífica y totalmente inofensiva en todas nuestras relaciones públicas. Esta es una tarea dura, porque en nuestros días de bebedores éramos personas dispuestas a la ira, a la hostilidad, la rebelión y la agresión. Y aunque ahora estamos sobrios, los viejos moldes de conducta todavía están en nosotros en cierto grado, siempre amenazando explotar con cualquier buen pretexto. Pero nosotros lo sabemos, y por consiguiente yo tengo la seguridad de que siempre encontraremos la gracia de podernos refrenar efectivamente al llevar nuestros asuntos públicos. Gozamos de ciertas ventajas inherentes que podrían hacernos relativamente más fácil la tarea de autocontrol. No hay realmente una buena razón para que alguien se oponga a que un gran número de borrachos se vuelvan sobrios. Casi todo el mundo está de acuerdo en que esto es un gran logro.
Si en el proceso, nosotros nos vemos forzados a desarrollar una buena dosis de humildad, honestidad y tolerancia, ¿quién podrá molestarse por ello? Si reconocemos que la religión es un campo destinado al clero y que la medicina debe ser ejercida únicamente por los médicos, podemos colaborar con ambas actividades y serles de mucha ayuda. Ciertamente hay muy poca base para controversia en estos campos. Es un hecho que A no es reformadora, ni política. Tratamos de pagar todos los gastos en que incurrimos y estrictamente nos aferramos a nuestro objetivo único y primordial. Estas son algunas de las razones por las que creemos que A puede fácilmente permanecer en paz con todo el mundo. Estas son las ventajas naturales de las que no debemos apartarnos para entrar tontamente en la arena de la controversia pública o la acción punitiva contra cualquiera. Punto N. Puesto que nuestra Conferencia de Servicios Generales nos representa a todos, esta entidad tiene el deber de obtener el nivel más alto posible con respecto a las actitudes de evitar los castigos y las controversias públicas. La conferencia tendrá que hacer algo más que representar estos principios, frecuentemente tendrá que aplicarlos también a situaciones específicas. Y a veces la conferencia tendrá que tomar ciertas acciones protectoras, especialmente en lo referente a las violaciones de las tradiciones. Tales acciones, sin embargo, nunca deberán ser de tipo punitivo o de agresiva controversia a nivel público. Consideremos ahora algunas situaciones típicas que pueden, con frecuencia, requerir la consideración de la conferencia y ocasionalmente su acción definitiva. Supongamos que A se encuentra expuesta a ataques públicos o es fuertemente ridiculizada, y supongamos que en este caso particular, las críticas tienen poca o ninguna justificación. Casi sin excepción podría decirse que la mejor defensa sería no hacer defensa de ninguna clase, es decir, mantener un completo silencio a nivel público. La gente irrazonable se siente más estimulada con la oposición. Si de buenas maneras no hacemos caso de ellos, es probable que sus ataques rápidamente cesen. Si persisten y se ve claramente que se trata de mala información, tal vez sea aconsejable tratar de comunicarse con ellos en forma cordial e informativa, y en una forma también en que ellos no puedan usar nuestra comunicación como una nueva arma para atacarnos. Tales comunicaciones rara vez deben ser hechas oficialmente por la conferencia. Muchas veces pueden utilizarse los buenos oficios de los amigos. Los mensajes que salgan de nosotros nunca deben rebatir los ataques que se nos hayan hecho, solo deben limitarse a dar informaciones. Estas comunicaciones deben también ser privadas. Si se hacen públicas, pueden convertirse en un nuevo pretexto para la controversia. Pero si en cierta ocasión la crítica que se hace a nuestra comunidad es parcial o totalmente justificada, puede que lo correcto será reconocerlo privadamente a los críticos, dándoles nuestras gracias pero siempre manteniéndonos apartados del nivel público. Pero de ningún modo debemos exhibir una posición airada o intenciones agresivas o punitivas. Esta debe ser, por supuesto, nuestra política inflexible. Dentro de este esquema, la conferencia y la oficina de servicios deberán siempre hacer una seria ponderación acerca de lo que se debe hacer y no hacer en estos casos. Puede que nos veamos confrontados con violaciones públicas de las tradiciones de A. Puede que algunas organizaciones extrañas o aún nuestros propios miembros traten de utilizar el nombre de A para sus propósitos particulares. A medida que A crezca en tamaño y se vuelva más conocida por el público, la tentación de abusar de nuestro nombre también se incrementa. Por ello, hemos asignado a nuestra conferencia la tarea protectora en tales casos. La conferencia, como sabemos, es la guardiana de las tradiciones de A. Siempre ha habido alguna confusión con respecto al uso del término guardia y me parece que sería conveniente tratar de aclararlo. Según el entender de algunos miembros de A, la guardia de las tradiciones de A implica un derecho y un deber de parte de la conferencia de castigar o demandar públicamente a los violadores culpables. Pero nosotros no podríamos adoptar una política peor que esta, ya que unos actos públicos de naturaleza agresiva colocarían a la conferencia en posición de estar violando una tradición para salvar otra. Por consiguiente, debe omitirse totalmente la acción agresiva o punitiva en estos campos. Sin embargo, privadamente podemos informarle a los violadores de las tradiciones que están actuando en forma contraria a lo esperado. Si ellos insisten, podemos continuar buscando otras formas de persuasión, las cuales son muy abundantes. Si la manifestamos en esta forma, una firmeza sostenida puede, generalmente, darnos los resultados que buscamos. A la larga, tendremos que confiar principalmente en la fuerza de la opinión de A y la opinión pública. Para este fin necesitamos mantener continuamente informados a todos los canales de comunicación públicos de todas clases, de la naturaleza y de los propósitos de nuestras tradiciones. Donde quiera y como quiera que se nos presente la ocasión, debemos informar también al público en general, especialmente respecto a usos erróneos, del nombre de Alcohólicos Anónimos. Esta combinación de fuerzas contrarias puede desanimar a los violadores actuales y potenciales. Bajo estas condiciones ellos se dan cuenta prontamente que las desviaciones no son ni ventajosas ni prudentes. Nuestra experiencia nos ha mostrado que la educación continua y general, respecto a nuestras tradiciones, será una medida segura de prevención y protección en los años futuros. Al sentir el peso de todas estas fuerzas, algunos miembros que están actuando contra las tradiciones de A dicen que están siendo censurados o castigados, y que, por consiguiente, están siendo gobernados.
Pero parece justo que el derecho de A de protestar calmada y privadamente determinadas violaciones específicas sea por lo menos igual al derecho que tienen los transgresores de violar las tradiciones. Esto no puede ser propiamente llamado un acto gubernamental. Algunos transgresores han sido sometidos a severas críticas personales por parte de otros miembros de A, y es lamentable. Pero no nos da motivo para que dejemos de recordar, a todas las partes interesadas, lo indeseable que es el rompimiento de las tradiciones de A ante el público. Puede afirmarse con toda justicia que aquellos que violan las tradiciones han buscado, ellos mismos, las dificultades. Otra clase de problema que vale la pena considerar es el de un ocasional desacuerdo entre nosotros mismos que llega a trascender al nivel público. Por ejemplo, en alguna ocasión llegamos a ocupar titulares de la prensa, por una demanda, en la cual dos facciones de miembros de A estaban luchando por la posesión legal del nombre de A para uso de intergrupos, ya que una de las facciones en conflicto había incluido nuestra razón social en el registro de su sociedad. En otra ocasión, se levantó una mala publicidad en un país extranjero, cuando una gran parte de los grupos de aquel país llegaron al convencimiento de que debían aceptar dinero en subsidios de su gobierno, con el objeto de promover el trabajo de A, sin tener en cuenta la tradición que sugiere lo contrario. Esta dificultad interna no debió haber llegado al nivel público, ya que no había nada en ella que no pudiera arreglarse con un poco de buena voluntad y entendimiento mutuo. Afortunadamente los episodios de esta clase no son frecuentes y no han causado mayores daños. Pero estas dificultades nos plantean algunos interrogantes para el futuro. ¿Qué deberá hacer nuestra conferencia de servicios generales en casos similares? Teniendo siempre presente que los grupos son totalmente autónomos y que la Oficina de Servicios de A no cumple funciones policíacas, lo máximo que se puede lograr en muchos casos es hacer una oferta de mediación. Por vía de información, se puede ofrecer lo que la respectiva tradición significa y lo que nos ha enseñado la experiencia a ese respecto. Siempre podemos surgir la necesidad de evitar que nuestros desacuerdos trasciendan al nivel público. Todas las partes deben recordar que una crítica desfavorable o ridiculizante, que sea resultado de conflictos internos, puede reflejarse en que mucha gente que necesita nuestro programa se abstenga de llegar hasta nosotros. Una gran parte de las dificultades que se tienen con las tradiciones son de carácter estrictamente local, y por consiguiente no se presenta una implicación nacional ni internacional. Muchas de ellas se deben a diferencias legítimas, en la interpretación de las tradiciones, o en cuanto al alcance que se les debe dar en su cumplimiento o hasta dónde se debe ser estricto con ellas. Especialmente en situaciones no visibles ante el público, hay muchas zonas grises en nuestras tradiciones en que no se puede decir con certeza si debe prevalecer la opinión del que dice que es blanco o del que dice que es negro. De aquí que las violaciones se presten tanto a debates, y a este nivel, no tienen generalmente consecuencias por las cuales debamos preocuparnos. En estos casos nosotros generalmente nos abstenemos de ofrecer sugerencias, a menos que se nos insista. Creemos que estos problemas deben ser resueltos principalmente por las mismas personas interesadas a nivel local. Hay también un problema grave que hasta ahora no hemos tenido que afrontar. Podría presentarse en forma de una grieta transversal en A como un todo, una diferencia de opinión de naturaleza tan grave que pueda entrañar el retiro masivo de una parte importante de nuestra sociedad para formar otra sociedad aparte o para aliarse con una agencia ajena, en contravención con la tradición de A. Así, se volvería a repetir el tema del cisma y la división bien conocido en la historia del mundo. Puede que tome impulso de fuerzas religiosas o políticas, nacionalistas o raciales. Puede representar una intención sincera de mejorar A en contravención con la tradición de A, pero seguramente colocaría a la conferencia en el dilema de decidir lo que se debería o no se debería hacer. Tal acontecimiento es difícil de imaginar. Nosotros, los A, usualmente creemos que el hecho de tener intereses en común nos inmuniza contra este problema tan corriente en el mundo que nos rodea. Pero esta confortable seguridad no es razón para que rehusemos dar a esta contingencia una calmada reflexión. Si llegara a suceder, sería una terrible sorpresa y un golpe tremendo. Podrían surgir pasiones intempestivas, haciendo sumamente difícil y tal vez imposible el llegar a una solución constructiva. Ya que la sociedad humana se encuentra por todas partes, en un estado de división, muchos de nosotros le hemos dado a este tema una gran importancia. La solución que hemos encontrado es esta, que probablemente la mejor actitud que la conferencia podría asumir en tal circunstancia sería la de casi completa pasividad, no hacer ninguna resistencia, ciertamente ninguna reacción de ira o agresión. Nosotros no tenemos ninguna doctrina que tenga que ser mantenida. No tenemos que hacer aumentar la cantidad de nuestros miembros. No hemos establecido ninguna autoridad que tengamos que apoyar. No tenemos prestigio, poder ni orgullo que tengamos que satisfacer. Tampoco tenemos una propiedad o cantidad de dinero tales que valga la pena pelear por ellas. Estas son las ventajas de las cuales debemos hacer el mejor uso posible en el evento de presentarse una división interna profunda, deben hacer posible y practica una actitud calmada y considerada de no hacer resistencia. Ya hemos practicado este principio a escala menor. Cuando un borracho se aparece entre nosotros y empieza a decir que no le gustan los principios de A, su gente o la organización de servicio, cuando declara que a él le iría mejor en otra parte, nosotros no nos preocupamos. Simplemente le decimos. Probablemente su caso es diferente. ¿Por qué no intenta algo distinto?
Si un miembro de A dice que no le gusta su propio grupo, no nos alarmamos. Simplemente le decimos, ¿por qué no prueba asistir a otro grupo o funda uno nuevo? Cuando nuestros actores, o sacerdotes o policías desean tener grupos privados para sus respectivos gremios, les decimos, magnífico. ¿Por qué no lo intentan? Cuando un grupo de A como tal insiste en dirigir un club, le decimos, bueno, esa idea a menudo no sale bien, pero puede que a ustedes les vaya bien. Cuando algunos miembros de A quieren agruparse para retiros espirituales, desayunos de comunión o cualquier cosa que se les ocurra, les decimos, bueno, les pedimos solamente que no llamen a estas actividades grupos o iniciativas de A. Estos ejemplos ilustran hasta dónde hemos ido para fomentar la libertad de reunión, de acción y aún los cismas. A todos aquellos que deseen separarse de A les extendemos nuestras más cordiales invitaciones para que lo hagan. Si les va mejor por otros medios, nos parece muy bien y nos alegramos. Si después de haber intentado ir por otro camino, no tienen éxito, sabemos que les queda todavía una alternativa, o se enloquecen o mueren o regresan a Alcohólicos Anónimos. La decisión queda enteramente a su criterio. De hecho, como dato curioso, la mayor parte de ellos regresan a nosotros. A la luz de toda esta experiencia, se vuelve evidente que en el caso de una gran división, no tendríamos que gastar nuestro tiempo tratando de convencer a los disidentes para que permanezcan con nosotros. Con toda confianza y cordialidad, podríamos mejor invitarlos a separarse y desearles muchos éxitos si lo llevan a efecto. En caso de que ellos obtengan un mejor progreso con sus nuevas orientaciones, nos preguntaríamos también si podríamos sacar una lección de esa nueva experiencia. Pero si en vez de mejorar, empeoraran bajo las nuevas circunstancias, y por tal motivo, se viera cada vez más un mayor descontento y un incremento en su tasa de mortalidad, habría muchas probabilidades de que la mayor parte de ellos volvieran a unirse a. Sin ira ni coacciones, solamente necesitaríamos mirar y esperar a que se cumpliera la voluntad de Dios. A menos que nosotros creemos un problema donde no lo hay, no debieran presentarse dificultades. Podemos continuar con nuestra tarea, con el mejor ánimo posible. La cantidad de borrachos en nuestra época será inagotable y podemos estar muy satisfechos de haber dado por lo menos con una fórmula de recuperación por medio de la cual son muchas las personas que pueden llegar a adquirir la sobriedad y una nueva vida. Entre nosotros solemos decir que A está preparada para regalar todo el conocimiento y la experiencia que tiene todo con la única excepción del nombre mismo de Alcohólicos Anónimos. Con ello queremos decir que nuestros principios pueden usarse para cualquier propósito, ya que nosotros no deseamos que ellos se conviertan en un monopolio de nuestra asociación. Lo único que pedimos es que aquellas agencias que deseen hacer uso de nuestras técnicas e ideas, se abstengan de hacer referencia directa a A en público. En caso de que se presente un abuso de nuestro nombre en conexión con estos elementos, sería naturalmente un deber de la Conferencia de Servicios Generales presionar para que se descontinúe tal práctica, tratando, sin embargo, de evitar las disputas públicas sobre el asunto. La protección del nombre de A es de tal importancia, para nosotros que en alguna ocasión consideramos patentarlo en todo el mundo, para así estar seguros de que podríamos contar en todas partes, con los medios legales, para reprimir el abuso de nuestra razón social. Incluso llegamos a pensar en pedir al Congreso que nos concediera el favor excepcional de crear una corporación por ley del Congreso. Creíamos que la existencia de aquellos medios legales podría ser un magnífico instrumento de prevención. Pero después de varios años de deliberación, nuestra Conferencia de Servicios Generales se decidió en contra de esa acción. La dramática historia de aquel debate y sus conclusiones puede verse detallada en nuestro libro Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. Aquellas primeras conferencias se dieron cuenta de que era muy peligroso que nosotros tuviéramos el poder de demandar. Se reconoció que un juicio público era una controversia pública, o sea algo en lo que nuestra tradición nos aconseja no mezclarnos. Para asegurar legalmente nuestra posición, habría sido necesario incorporar toda nuestra comunidad, y nadie querría ver incorporada legalmente nuestra forma de vida espiritual. Nos pareció evidente que deberíamos confiar en la fuerza de la opinión de A, de la opinión pública y de Dios mismo, para que cuidaran de A en este aspecto. Sexta garantía, si bien es cierto que la conferencia actúa para el servicio de Alcohólicos Anónimos, nunca podrá ejecutar actos de gobierno y, al igual que la sociedad de Alcohólicos Anónimos a la cual sirve, la conferencia misma deberá permanecer siempre democrática en intención y acción. En los conceptos precedentes, se ha prestado especial atención a las libertades que están otorgadas en nuestras tradiciones al miembro individual y a su grupo de A, no hay castigos que se impongan por no adecuarnos a los principios de A, no se cobran derechos de admisión ni cuotas, solo hay contribuciones voluntarias, ningún miembro puede ser expulsado de A y queda libre albedrío de cada uno su condición de miembro, cada grupo de A puede manejar sus asuntos internos como desee, solo debe abstenerse de actos que puedan perjudicar a A como un todo, y finalmente, cada grupo de alcohólicos que se reúnan con propósitos de lograr o mantener la sobriedad, puede considerarse un grupo de A, siempre y cuando que, como grupo, no tenga otro objetivo ni otra afiliación. Es probable que los A tengamos mucha más libertad que cualquier otra comunidad del mundo actual. Como ya hemos visto, nosotros no pretendemos que esto sea una virtud.
Sabemos que personalmente tenemos que optar por someternos a los 12 pasos y a las 12 tradiciones de A, o de otra manera, vendría la disolución y la muerte para nosotros, tanto para los grupos como para los miembros. Individualmente. Debido a que hemos dado tan alto valor a nuestras grandes libertades, y no alcanzamos a concebir una época en la que tengan que ser limitadas, imponemos en esta garantía, a nuestra conferencia, la obligación de abstenerse completamente de cualquier acto de gobierno autoritario, que pueda restringir en alguna forma la libertad, bajo Dios, de los A. El mantenimiento de todas aquellas libertades en nuestra conferencia es una fuerte y práctica garantía de que la conferencia misma siempre permanecerá democrática en acción y en intención. Por consiguiente, esperamos que nuestras conferencias siempre traten de actuar con un espíritu de mutuo respeto y amor entre todos sus miembros. A su vez, esto significará que la mutua confianza siempre habrá de prevalecer, que no se tomará ninguna acción apresurada, airada o imprudente, que siempre se tendrá el mayor cuidado de proteger y respetar a las minorías, que nunca se adelantará una acción personalmente punitiva, que, siempre que sea posible, las decisiones importantes se tomarán por unanimidad sustancial y que nuestra conferencia siempre estará en guardia, atenta contra las tiranías, grandes o pequeñas, que puedan hallarse en las mayorías o en las minorías. La suma de todas estas actitudes y prácticas es, a nuestro parecer, la genuina esencia de la democracia en acción y en intención. La libertad bajo Dios para crecer a su imagen y semejanza siempre será la meta de Alcohólicos Anónimos. Ojalá nuestra conferencia de servicios generales sea considerada siempre como el símbolo principal de esta apreciada libertad. Todos nosotros, los AA, creemos que nuestra libertad de servir es realmente la libertad por la cual vivimos, la libertad en la cual tenemos nuestra existencia.